El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de radio y TV Ñandutí. Saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star y por el canal 23 Flow de Personal. Bueno, esta tarde vamos a dar la bienvenida al doctor Rafael Enrique Pérez Reyes. No es la primera vez que está con nosotros en el Estridor de las Armas. Es mi compañero de investigación. Ya tenemos 2 libros juntos publicados también con el profesor Urdapilleta. Y como abogado, como entendido también en el derecho de gente del siglo XIX, le extendí esta invitación para que él nos pueda enseñar más sobre el pensamiento político del doctor Francia y las influencias de las instituciones de la República de Roma. Bienvenido, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Al Estridor de las Armas. ¿Qué tal, profe Noelia? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto poder compartir nuevamente esta mesa sobre historia contigo y con la amable audiencia. Bueno, y gracias por aceptar estar aquí todo un sábado, ¿verdad? Justamente para poder acercarnos un poco más al pensamiento político del doctor Francia durante estas fiestas patrias, ¿verdad? Me hicieron varias consultas con relación a eso, ¿verdad? Cómo surge este cambio de las líneas de gobierno españolas. Pues nosotros tuvimos el triunvirato en una primera instancia, luego ciertamente tuvimos una junta superior gubernativa, pero inmediatamente un consulado rotativo y luego una dictadura temporal y una perpetua. Es decir, es como una suerte, yo le llamo una suerte de experimento político que podemos analizar si resultó o no resultó, ¿verdad? Pero lo que es innegable es que el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que estuvo como diputado ya agregado a Velasco desde el vamos de estas formas nuevas de gobierno, ¿cómo hace esto cuando nosotros no éramos un imperio, es decir, no éramos una república como Roma, no teníamos ni por aproximación la misma circunstancia socioeconómica, política? Es decir, ¿cómo nosotros podemos digerir esto? Porque podemos decir que aquí en Paraguay se aceptó inclusive la dictadura. ¿Cómo podemos empezar a estudiar esto? Sí, es un tema bastante interesante para analizar. Convendría hablar, creo, de la formación del doctor Francia, la formación intelectual, porque en él vemos un bagaje bastante complejo de ideas, y no todas ellas que van por el mismo camino, ¿verdad? Él es un conjunto de ideas, sobre todo las que venían de antaño, de las ideas de España, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que él estudió en el Colegio Montserrat, en la Universidad de Córdoba. Se recibe como doctor en Sagrada Teología, ¿verdad? También licenciado en Filosofía, y tenía una acreditación para ejercer la carrera de abogado, ¿verdad? Sí, también fue maestro en artes, ¿verdad? Claro. Él, bueno, primeramente estuvo expuesto con toda seguridad a esa doctrina escolástica, y más bien de la segunda escolástica española, porque Córdoba entraba dentro de esa influencia de Salamanca, diríamos. Varias universidades de la época seguían ese corte escolástico, diríamos, ¿verdad? Venía un poquito de la Edad Media, desde Santo Tomás hasta la escuela de Salamanca, con Vitoria, Francisco Suárez, todos estos que dieron una especie de evolución moderna a ese pensamiento un poquito ya medieval. O sea, se estaban acercando más a la modernidad que a la Edad Media, ¿verdad? Y también no podemos olvidar de la influencia de los ilustrados, del enciclopedismo francés, que tal vez no haya sido parte del currículum de la Universidad de Córdoba, pero sí era lectura subterránea de los alumnos, vamos a decir. Eran como libros que se compartían, a veces libros prohibidos,
entraban los libros de Rousseau, Montesquieu, Volney, Roland con su historia de Roma. Entonces vemos una influencia de varias ideas. Está la influencia, por supuesto, del derecho romano, que básicamente influenció a todos los pueblos europeos desde su redescubrimiento en la Universidad de Bolonia. Tenemos que recordar que el derecho canónico fue en toda una época consagrado por la Iglesia Católica, pero cuando se redescubre el Código Justiniano, se crea una nueva cátedra y en realidad la Universidad de Bolonia se crea para tratar el redescubrimiento de ese derecho romano de época de Justiniano, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuye a formar el pensamiento de José Gaspar de Francia. Bueno, justamente me hiciste recordar de un trabajo de investigación que realicé y que se publicó allá en el 2016, donde intenté mirar un poco las influencias de la ilustración, el pensamiento ilustrado en el doctor Francia. Algunas críticas recibí con respecto a eso, doctor, y me decían no, que él no tenía una formación, un bagaje ilustrado, y eso se ve, ¿verdad?, por las formas de gobierno y el autoritarismo que llevó, pero sí se puede decantar más bien por una influencia de estos pensadores españoles, más bien conservador y todo eso. Bueno, obviamente en ese trabajo de investigación yo lo puse a Francia en sus primeros momentos antes de tomar prácticamente el poder, ¿verdad? Y en esta asamblea que fue convocada por el gobernador Velasco, el último gobernador español que tuvimos, este cabildo que fue celebrado, un cabildo abierto en el mes de julio de 1810, en lo que hoy conocemos nosotros esta estructura que está detrás del Congreso, el Colegio Seminario de San Carlos. Ahí se hizo esta asamblea, este cabildo, ¿verdad? En donde obviamente nosotros vemos que el doctor Francia, cuando toma la palabra, ¿verdad?, empieza a hablar que estaba en una suerte de crisis por el tema de las incursiones napoleónicas o por la falta de presencia de un ejército más poderoso en estos territorios, ¿verdad? Y lo que pasaba con la corona española, ¿verdad? Sí, en ese Congreso Cabildo Abierto, en 24 de julio de 1810, así si mismo, mal no recuerdo, sí, efectivamente, Francia es el que se pronuncia abiertamente en contra del poder español. Él dice que básicamente el poder de España ha caducado, que no están ahí para discutir acerca de los reyes depuestos en España, porque recordemos que Fernando VII y el padre Carlos IV fueron... los dos fueron básicamente a Carlos IV engañados por Napoleón. Se le hizo abdicar, sí, y al otro se le llevó preso a Francia. Sí, básicamente los dos abdicaron y hubo toda una confusión y estuvieron presos en Bayona por Napoleón. Entonces Francia decididamente, y es una postura bastante valiente que él asume en esa época, porque estamos en pleno gobierno español y él dice categóricamente: el poder español ha caducado, no debemos rendir más ningún tipo de pleitesía ni a España y ni menos a Buenos Aires, ya podemos dirigir nuestros destinos con mano propia. Sabemos que eso no se acepta, esa moción. Él no firma, según tengo entendido, el acta de ese Congreso por estar en desacuerdo con jurar a la regencia de España y que habría que mantener ese poder español. Pero bien que después de lo que fue esta revolución del 14, los movimientos del 14 y el resultado del 15, luego ellos juran esa fidelidad a esa regencia, sí, que como yo siempre estuve comentando en estos días, que era mejor que un poder bastante lejano, ¿verdad?, que jurar o alinearse a los requisitos del puerto, sí, de Buenos Aires. Pero ese fue un expediente que se utilizó en varios países, inclusive el concepto es calificado como la máscara de Fernando VII. ¿Por qué máscara? Porque mucha gente utilizó esa figura y de jurar sí, todos, ante él, justamente era una especie, básicamente de un complot ahí, ¿verdad? Porque si bien era un juramento básicamente externo,
en mente de estos independentistas ya estaba básicamente despojarlo del poder, al menos acá en esta zona de Paraguay. Pero sí fue un artilugio que se utilizó, yo creo que más que nada para decir, bueno, Buenos Aires no seguimos siendo leales a Fernando VII, a España, pero más que nada como una protección en contra de Buenos Aires. Yo creo que esa era la intención. Él era un hombre que para 1811, inclusive para este cabildo que estábamos mencionando ya, de mucha experiencia, de mucho roce en la parte administrativa del Estado. Y quería hacerte esta consulta. El hecho de que él haya sido doctor, se haya recibido doctor en Sagrada Teología, ¿eso le habilitaba a ejercer el derecho en esa época? Porque estamos hablando del derecho canónico, ¿verdad? Y además él hizo un trabajo sobre la Suma Teológica, ¿verdad? Justamente su tesis, al parecer, fue defendiendo... Así mismo, ¿verdad? Doctor en Sagrada Teología, que se recibe esto el 13 de abril del año 1785 por sus excelentes calificaciones y sus conclusiones, que 9 conclusiones en 5 horas. Imagínate hacer una defensa de tesis. Qué interesante sería leer eso. De 5 horas, ¿verdad? Sí. Realmente pero no hay parece ningún vestigio de esa tesis, al menos escrita. Sería interesante leer eso si se puede encontrar. Por supuesto que sí. Y bueno, entonces eso ocupó varios cargos, ¿verdad? Sí. Es como una suerte de carrera, podríamos decir. ¿Cómo podíamos entender? Porque fue juez de alzada, tuvo también un rol de primer alcalde de primer voto, fue diputado en el Río de la Plata de la Corte de Cádiz, cargo que no pudo llegar a ejercer propiamente dicho, ¿verdad? Luego estuvo como miembro del triunvirato, miembro de la Junta, consulado, sí. Dictador, ¿verdad? No, básicamente el doctor Francia tenía una formación envidiable en aspectos teóricos y prácticos, que es lo que vos estás mencionando ahora, Noelia, sí. Porque él tenía el expertise, esa práctica de haber ejercido varios cargos en la administración española. Entonces, yo creo que esa fue una de las razones detonantes por las que él formó parte de ese primer gobierno paraguayo, o por lo menos está desde el vamos. Del inicio del proceso. Los dos diputados que se le adjuntan a Velasco, aún siguiendo jurando a España y Fernando VII, pero ya es el inicio de nuestra independencia. Y sí, una carrera ejemplar y los conocimientos acabados. Probablemente haya sido el hombre más preparado para ejercer el poder, y cosa que se vio en la historia, que se realizó. Porque inclusive tenemos de conocimiento que él se retira de la Junta en 2 ocasiones, ¿verdad? Y él, por supuesto, no era ningún tonto en ningún aspecto, ¿verdad? Y ponía sus condiciones otra vez para regresar. Sí, eran los roces con los militares, básicamente. El primero, por lo menos, que sí, ¿verdad? Anómalo dentro de lo que él consideraba que tendría que ser ya un gobierno civil, y que las milicias debían estar supeditadas al dirigente civil. Y después él fortalece sus relaciones, obviamente, ya como dictador con el aspecto militar, ¿verdad? Le sube el sueldo, claro, sí. Pone más hombres dentro de la carrera militar, es decir, fue también evolucionando ese relacionamiento que él tuvo con los militares. Pero dentro de todo lo que nosotros conocemos, yo le llamo a esto la mitografía sobre el doctor Francia. Pero antes de entrar al curso político de nuestra historia del Paraguay independiente, ¿cómo entra Roma? ¿Cuál es el rol que cumple Roma? Porque sabemos que Roma tiene como 3 estadios de gobierno: la monarquía, luego la república en sí y luego el imperio, ¿verdad? ¿Cómo se puede concebir esto? Porque obviamente estuve mirando la historia de otros países de la región. Algunos tomaron el Senado, por ejemplo, la existencia
cómo estaba estructurado el Senado en la República. Otros que en el caso de Simón Bolívar, por ejemplo, el nombramiento de dictador, luego también tuvo problemas en Colombia también a raíz de eso. Pero, y bueno, ¿cómo interpretamos la historia romana como una suerte de simbiosis con la historia paraguaya en la mente del doctor Francia, ¿verdad? Bueno, Roma sigue siendo un caudal enorme de influencia en el tema político hasta la actualidad. Básicamente estamos ante probablemente el imperio más poderoso y el más duradero de la historia. Entonces, eso no es una casualidad. Las instituciones que ellos desarrollan a través de su devenir histórico tienen una importancia fundamental en lo que es el mantenimiento de una estructura de poder. El periodo más fértil en el pensamiento político romano, yo digo que es la República, sí. Porque ahí surgen, básicamente, durante la monarquía, bueno, estamos en esas formas antiguas donde una sola persona tenía el poder absoluto, básicamente había connotaciones religiosas en su mando, era una especie de sumo sacerdote, dirigía las fuerzas armadas, era el ciudadano más importante. Pero en la concepción de la República, como su nombre bien lo dice, tenemos ya la participación de los ciudadanos, de las asambleas. La República siempre hace hincapié en el manejo público de los asuntos públicos, en el manejo público de los asuntos políticos, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, vemos la participación de los ciudadanos romanos, la influencia de las asambleas que eligen a sus magistrados, eligen cónsules, eligen cuestores, ediles. Está el Senado, que es una especie de órgano deliberativo y también legislativo, y tiene mucho peso en las decisiones de los cónsules. Ejercen una influencia política bastante fuerte. Y durante la República Romana surgen todas estas magistraturas que a través de la historia se siguieron utilizando, como la del consulado, la dictadura, que es lo que vamos a hablar también, ¿verdad? El triunvirato. El triunvirato, por supuesto están... y sobre todo hay un concepto muy interesante que se llama el cursus honorum. ¿Cómo entendemos ese término? Que básicamente es una especie de carrera de los honores o carrera de los oficios. Durante la vida pública de una persona que quería ejercer en el ámbito político, básicamente era una carrera de distintos puestos que había que ir pasando uno por uno para llegar a los más altos. Es como una escalera. O sea, empezamos desde los más bajos, por ejemplo, los cuestores que tenían a su cargo el manejo del pago a las tropas, ejercer cierto control también, es decir, financiero. Para estar en la parte administrativa tenías que cumplir etapas, quemar etapas. Claro. Convengamos que estos puestos al inicio eran más para los patricios, pero también empezaron a entrar con el tiempo los plebeyos. Eso es interesante porque se nota también la ampliación de esa democracia incipiente en Roma. Están los ediles que se encargaban de cuidar los monumentos públicos, de asear las calles, de cobrar los espectáculos, de la seguridad, todo eso. Los pretores, que eran encargados de la administración de justicia. Entonces vemos una evolución en esa carrera, sí. Magistraturas, ¿verdad? Y son cargos electivos, la mayoría de ellos son elegidos por las asambleas, eso es lo importante, es una elección democrática. Y entre esas figuras tenemos la del cónsul, que es básicamente la finalización de esa carrera. Para ejercer como cónsul tenías que haber pasado como mínimo por 2 o 3 de esos puestos anteriores, o haber estado en el Senado. No es que podías decir, ay, bueno, yo quiero ser cónsul y me tiro a la arena política y ya era cónsul. Claro. No era así. Y generalmente venían de familias que tradicionalmente formaban parte del mundo político. Existieron excepciones, una de ellas justamente es el célebre Cicerón, y a estas excepciones se les llamaba los hombres nuevos, porque eran los primeros en su familia
que llegaban a ese poder público, a ese nivel, sin decir, mi abuelo fue senador, sabes que mi bisabuelo fue cónsul. Cicerón fue uno de los que llegó por mérito propio porque convengamos que era uno de los mayores escritores y pensadores de la Roma republicana. Llega por mérito propio, ¿sí? Bueno, entonces el consulado es básicamente la coronación de esa carrera. Y los dictadores, que es la parte que nos va a interesar más en esta charla, básicamente eran cónsules con poderes específicos y muy especiales, temporales. Por ejemplo, explícanos un poco en Roma eso. siempre había muchos conflictos civiles, había de repente escándalos públicos, perturbaciones a la seguridad, invasiones. Entonces, cuando se generaba una situación de peligro inminente, se elegía a un dictador que tenía poderes, convengamos, prácticamente, no absolutos, pero bastante fuertes para solucionar ese trance, ese problema específico. Si era una guerra civil, bueno, tenía que calmar las aguas. Sí. Básicamente tenía esos poderes bastante superiores a lo que era un cónsul. Pero esa institución siempre fue temporal, 6 meses, a lo sumo 1 año. Y, es decir, no era perpetuo, claro, como hizo el doctor Francia. No era vamos a ver una interpretación ¿Qué pasó ahí personalista del doctor Francia, sí, que toma los conceptos de la Roma republicana, pero evidentemente él les da una interpretación novedosa y básicamente yo creo que él es uno de los pocos casos de la historia donde llega a finalizar su mandato como dictador perpetuo. Hubo otros dictadores. En Haití, inclusive leí que hubo, creo que el Louverture, uno de estos líderes de la revolución contra Francia, el Estado de Francia, ¿verdad? En este caso. Pero Gaspar de Francia llega a finalizar eso y deja un país ordenado, ¿verdad? Nos guste o no, su forma de gobernar fue dictatorial, fue autoritario. Bueno, y justamente antes de avanzar y para seguir profundizando en esto, ¿por qué te parece que la gente, doctor, se confunde y creen que, por ejemplo, el dictador en Roma, es decir, era una persona con ciertas cualidades, ¿verdad? Además podríamos inclusive hablar de una cierta ética porque ese poder grande que se le otorgaba lo volvía a otorgar, es decir, al Estado otra vez, ¿verdad? ¿Por qué creen aquí que es algo peyorativo, un término y que el doctor Francia se va a poner a sí mismo un título que supuestamente va a reflejar un mal manejo del poder o una distorsión del poder? Porque es increíble cómo estos libros de la historiografía liberal porteña, específicamente lo que escribió Mitre, que voy a leer, la descripción que hace Mitre, es lo que se estudia y es lo que se sabe sobre el doctor Francia, pero no está más lejos de la verdad, es decir, lejísimos está. ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese concepto? Y bueno, cuando entran las ideologías es un poquito difícil separar, al parecer, las ideologías de lo que debe ser una historia verdaderamente objetiva e imparcial. Evidentemente la historiografía liberal hace mucho hincapié en ideas más modernas post-Revolución Francesa. Entonces, endilgarle al doctor Francia un sentido peyorativo a lo que es el cargo de dictador es un análisis extemporáneo de lo que debe ser, porque él utiliza una figura que en Roma no era considerada peyorativa. ¿Cómo le vas a entregar a un loco tanto poder, verdad? Era justamente elegir un ciudadano ejemplar que pueda, en su raciocinio y en su interpretación, ejercer ese poder. Claro. De forma correcta. No quiere decir, yo voy a hacer lo que me canta, no tengo contrapesos, no tengo límites. Entonces, convengamos,
para la época y en la concepción romana, ser dictador hasta era un lujo, era un honor, ¿verdad? Honor, claro. Pero la interpretación moderna, y yo creo que entra mucho también ahí lo que vivimos después como Estado nosotros, ¿verdad? Porque perdimos la guerra. No, se relaciona la tiranía, la dictadura, mal dicha también dictadura moderna de regímenes autoritarios militares que hubo en toda la zona en Sudamérica. Y querer tirar ese mote de dictadura y comparar lo que hizo el doctor Francia está fuera de lugar. No es un análisis serio, racional acá, ni científico, serio del tema. Claro, porque a los hombres hay que analizarlos dentro de su contexto. Imagínate lo que dice Mitre, audiencia, escuchen esto. Mitre dice por el doctor Francia que era un insensible por naturaleza, misántropo por temperamento, implacable en sus odios, tenaz hasta en sus manías. Era una de aquellas figuras sombrías cuyos labios pálidos y comprimidos rara vez se dibujaba una sonrisa. Como todo hombre solitario en medio de los hombres que consideraba intelectualmente inferiores, tenía una fe ciega en sí mismo y henchido de intolerancia y de orgullo despreciaba tanto a sus paisanos cuando miraba con repulsión a los extraños. Díganme si esto no es la concepción que todos tienen sobre el doctor Francia, tanto así que en las celebraciones la festiva se lo saca totalmente de lado, ¿verdad? Dicen, no, pero él no estuvo en el cuartel. ¿Y cómo va a estar en el cuartel? ¿Verdad? Civil. Vamos a empezar por ahí, ¿cómo va a estar en el cuartel? O cómo él va a realizar una intimación militar a otro militar, como era también el caso de Velasco, ¿verdad? Es decir, y esta gente, estos jóvenes, que no hay que desmeritar tampoco lo que hicieron, por supuesto que no lo que hizo Pedro Juan Caballero en esta circunstancia, Mauricio Troche con los 33 cruceños, los Iturbe, todo está bien, es lo que se necesita. Cumplieron su función. Claro, pero por decir, es innegable que el actor intelectual y el hombre de más experiencia fue el doctor Francia, porque Fulgencio Yegros recién llegó a Asunción 6 días después, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes, la gente quiere decir, bueno, la juventud es la que llevó a la independencia. No, señores. Acá hay un hombre de experiencia, porque si esto salía mal, se iba a aplicar la séptima partida. ¿Y qué es la séptima partida, doctor? No, verdaderamente esa duda que siempre tratan de instalar. Es que se instaló, ¿entendés? Se instaló acá en el colectivo. Lo que se sabe es que él fue uno de los primeros consultados para llevar a cabo esa gesta. Totalmente. Básicamente convengamos que era una persona bastante mayor a los jóvenes. Claro, él estaba por los cuartel, 41 años. De una experiencia sin igual prácticamente en lo que era el tema político administrativo. Y siempre se supo del doctor Francia su tendencia revolucionaria y libertadora. Lo que dijimos del Congreso de 1810, él fue uno de los primeros que se pronuncia abiertamente. 45 años, disculpen, 45 años tenía, de la doctor. Independencia paraguaya. Sí. Entonces, él fue básicamente la eminencia gris, no sé si llamarlo el Richelieu o el monje negro detrás del movimiento, pero evidentemente estuvo ahí. ¿Quiénes son los que escriben esto? Escribe Richard Alan White, sí, que su libro es un libro espectacular, que hizo un análisis documental aquí, ¿verdad? Con todas las fuentes que tenemos en el Archivo Nacional, también Carlyle, ¿verdad? Y muchos, el doctor Alfredo Viola, ¿verdad? Estamos hablando de señores investigadores, ¿no? De esto que ahora salen tanto por los medios de comunicación y que empiezan a leer una novela de literatura y creen que eso es historia y le confunde a la gente, ¿verdad? Con eso de que la barbaridad más grande que dijeron es que Paraguay le prestó plata a Inglaterra. Imagínate, sí, esa locura, ¿verdad? No, los bancos ingleses. Esto que leíste de Mitre hasta es risible, jocoso, porque... está bien, lo describe así al doctor Francia. Mitre, si su labio era pálido o no. Vamos a lo pragmático. Entonces, Paraguay, cuando muere el doctor Francia, es una nación próspera, ordenada, sin anarquía interna,
con un pueblo tesonero, ordenado, pacífico, que era Argentina cuando eso, una bolsa de gatos, por decir lo mínimo. Y sí, así está bien, los ideales liberales o las constituciones francesas, estamos todos empolvados acá de la ilustración. Pero ojo que también impactó la ideología de la revolución en el doctor Francia. Yo por lo menos encuentro mucho eso en que justamente te había prestado hace años el libro para que las ruinas de Palmira, ¿te acuerdas que te presté? Sí. Justamente. De Volney. Y no es muy citado, pero hay una lista de libros del doctor Francia y ahí están muchos libros de historia romana y también de pensadores de la Ilustración. Es decir, estamos enfrente de una persona culta, de una persona preparada. Y bueno, después voy a hablar un poco de Volney, pero quería nomás que cierres esa idea. Sí, a él, muchos escritores a él lo definen como un jacobino, inclusive. Creo que justo Pastor Benítez, no sé si Julio César Chávez, en el sentido de revolucionario radical. Los jacobinos eran los que no querían saber nada de continuar con la monarquía francesa. De ahí surgen los más extremistas, Robespierre, Danton. Ellos eran republicanos, radicales y revolucionarios. En contrapartida estaban los girondinos, que querían más o menos una monarquía del tipo británico, una monarquía constitucional o parlamentaria, pero mantener la institución de la monarquía. Sacarle del derecho divino, el origen divino del poder, que sea una monarquía básicamente controlada por la ley, bajo el imperio de la ley. Pero los jacobinos eran los extremos. Se les decía de extrema izquierda cuando eso, por el lugar que ocupaban en el Parlamento francés. No tiene nada que ver con marxismo acá. Aclaremos, porque la gente escucha a veces izquierda y es marxismo. Confunde y hablan de un protosocialismo. Claro. Todo ese, es decir, no podés. Yo digo, no se puede hacer ese tipo de análisis estamos hablando del tercio Claro. Estamos hablando del 1800, inicio del siglo XIX, poner estas ideologías del siglo XX, es decir, no se puede, ¿verdad? Sí, hacer un análisis extemporáneo. Pero sí, en el sentido podemos hablar de las instituciones de Roma. Sí, eso sí, la influencia está, y él utilizó esos conceptos, por supuesto, con una interpretación muy personalista y diferente, porque la dictadura, en la concepción del doctor Francia, básicamente es un poder omnímodo una vez que consigue de las asambleas esa votación. Ahí hay todo un dilema, una discusión, que fueron o no asambleas democráticas, fueron obligados o no, un tema a debatir. Pero él es electo como dictador, primero en 1814 dictador supremo y en 1816 como dictador perpetuo. Antes de irnos a un contrador, te quiero leer esto para regresar a la pausa, para saber tu opinión. Blas Garay dice de Yegros que era un hombre que carecía de talentos y conocimientos necesarios para dirigir una revolución con orden, cordura, acierto, a fin de evitar las desgracias y horrores contra un gobierno legítimamente constituido. Entonces fue cuando se habló del doctor Francia, quien aceptó dirigir la empresa e instruyó el plan que se debía ejecutar. El capitán Pedro Juan Caballero y el alférez Vicente Ignacio Iturbe tenían la misión de buscar adherentes y asegurar el cuartel. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Blas Garay. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más historia sobre el pensamiento político y la influencia, por supuesto, de las instituciones de la República de Roma en Paraguay en el pensamiento político del doctor Francia. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Hack'n'Bone News con Raúl Daumas, Virchu Jaboski y Jorge Torres. De lunes a viernes de 14 a 16 por la 95.5 Rock and Pop.
No te pierdas Salud 360, con la conducción de Magalí Peralta. Un programa dedicado a tu bienestar, donde conocerás los cuidados que todos debemos tener, recibirás consejos útiles y podrás hacer tus consultas. Además, expertos médicos y especialistas estarán en entrevistas exclusivas resolviendo tus dudas y brindando las mejores recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Salud 360, los sábados a las 14 horas, los domingos desde las 3. Bueno, volvemos después de este breve corte que aproveché para tomar un poco de agua porque mi garganta todavía, la tos, tengo todavía esta crisis de tos que no me deja. Mira, es complicado ser alérgica. Doctor, decime una cosa, este tema del consulado, no sé, ¿te acuerdas que leímos en una oportunidad las sillas de César y Pompeyo, ¿verdad? Sí. Increíblemente, hasta la parte administrativa, cuando del consulado, él es el que mayor sueldo tenía, el doctor Francia el que tenía más sueldo que Fulgencio Yegros, por ejemplo, ¿verdad? Es que te recaía toda la administración en él, ¿verdad? Sí. Y bueno, el tema que tenemos que debatir ahora es que él era muy pro congresos, ¿verdad? Y esas son una de las cosas que se le critica al doctor Francia, ¿verdad? Y llega un momento, ¿verdad?, que él es el que más pedía congresos. Vamos a tener un congreso justamente del 17 al 22 de junio. Luego tenemos que tener otro congreso, 1.100 diputados aproximadamente. Y los congresos se realizaban aproximadamente en octubre, ¿verdad? Después pasó al mes de mayo por un pedido de la gente del interior, porque hay que aclarar un punto. El doctor Francia llegó al poder porque era en extremo popular, es decir, tenía aproximadamente unos 100.000 partidarios, según varios investigadores están alineados a esa cifra. Es decir, ¿cómo es posible que este experimento político se haya desarrollado en Paraguay? Sí, Francia era un tipo muy inteligente para empezar. Él basa su poder en las masas campesinas y en los pequeños propietarios. De entrada, él tiene cierta enemistad con, vamos a decir, las castas privilegiadas asuncenas. Le hace los criollos españoles, los que querían ejercer una especie de monopolio en el comercio. Entonces, él ve que su futuro está en buscar el apoyo del gran número, de la gente del campo, de los militares también, en cierto sentido, ¿verdad? Y entonces llega al poder a través de formas democráticas. Se puede discutir, la gente te dice sí, pero eran amañados, no se sabe eso. O sea, lo que se sabe es que él habló con mucha gente y utilizó los recursos de su retórica y de su saber para convencer a esta gente que voten a favor. Claro, porque a veces la gente cree que él tomó el poder, qué sé yo, de forma violenta, cuando se presentaron por lo menos para llegar al gobierno unipersonal. Los candidatos, por un lado estaba Fulgencio Yegros y por el otro lado estaba él, ¿verdad? Y le eligieron a él. Claro, pero sí, lo que dijiste también de los congresos, él forjó un camino hacia un gobierno personalista. O sea, ese era su destino, él forjó ese camino. Yo creo que lo hizo acorde a su conocimiento y a lo que él creía que era lo mejor para el país, un gobierno férreo, autoritario si se quiere para la época, sí, pero ordenó el país, instaló un modelo socioeconómico bastante original para la época, en que básicamente el Estado era el administrador de la economía, no solamente la política, sino la economía. Convengamos que la tierra era básicamente propiedad del Estado paraguayo en su gran parte. Las instancias de la patria que nosotros... Sí. Más del 70% de las tierras pertenecían al Estado paraguayo. Bueno, ahí la gente puede decir, sí, pero no había un campesino propietario. Sí había. Se les daba, a muchos se les vendían parcelas, otros eran arrendatarios a bajo costo.
Y esta gente trabajaba tesoneramente todos los días con una alta producción. Nadie pasaba hambre en esa época. Podemos decir lo contrario ahora, en pleno 2025. Me parece que no. O sea que su gobierno, por más autoritario, cerrado lo que se diga, instauró un país próspero en los cánones de la época. Y pudo ejercer ese dominio férreo justamente porque en la práctica se veía que era una forma que resultaba. O sea, no había anarquía en las calles, no, había poca criminalidad, la gente estaba contenta. El paraguayo es un tipo sencillo, quiere trabajar, quiere comer bien, no está en esas cavilaciones de quejarse ante la vida. Hay una especie de filosofía estoica en el paraguayo de antaño, al menos, no sé si ahora. Yo por lo menos creo, ¿verdad?, que hay muchos factores que en su momento la provincia del Paraguay y luego la república, la primera república sudamericana, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de la mediterraneidad, de verdad. Estábamos ciertamente aislados, ¿verdad? Si llegaban estas ideas que estuvimos nosotros mencionando, de Montesquieu, de Rousseau, todos estos conocimientos, eran muy pocos los hombres en Paraguay que tenían acceso a ese tipo de formación. Yo creo que ¿cuánto tiempo estuvieron los españoles aquí gobernando, ¿verdad? Y por más que se hable de la revolución de los comuneros, eran otra vez españoles con sus intereses económicos contra otros españoles, ¿verdad? Entonces, es como que a la sociedad paraguaya no manejaba mucho este tema de los ideales de la revolución, ¿verdad? Inclusive creo que el doctor Francis, inclusive don Carlos, si es que no estoy equivocada, decía que el pueblo paraguayo todavía no estaba muy preparado para asimilar esas ideas, ¿verdad? Y bueno, y vemos así que se pudo asimilar este tipo de gobierno unipersonal del doctor Francia llamado dictadura, por esas circunstancias también en el pensamiento del pueblo paraguayo, ¿verdad? Sí, categóricamente. Y probablemente esa instrucción que la gente recibía el famoso, ¿cómo se llama? El catecismo patrio. Sí, también eso, pero hay muchos testimonios de Francia visitando a campesinos, más o menos instruyéndole en qué tenían que hacer. Él era un tipo que se movía bastante en la zona cercana con el pueblo. a Asunción, ¿verdad? Y por eso es que Alan White dice que en Paraguay realmente se dio una revolución, y no como otras partes, que nosotros, cuando Francia asume el poder, no es que salimos de un periodo colonial para meternos a otro neocolonial, como lo hicieron otros vecinos en otros estados que pasaron de la dependencia de España a la dependencia de Inglaterra o a la dependencia de Francia. Sin embargo, aquí sí hubo un movimiento social, es decir, Francia se reocupó, ¿verdad?, de sacar a todos los que estaban o pro-portugueses o pro-porteños, y a la clase civil, a los patricios descendientes de esos conquistadores españoles, que era la clase alta, a toditos le sacó del poder absoluto. Y bueno, y él ejerce con el pueblo, elegido obviamente por él, ¿verdad? Pero era gente que no gozaba de esa clase alta, y eso fue todo un movimiento, toda una revolución sociopolítica, como dice Alan White. Sí, Richard White creo que presenta la idea de que Paraguay básicamente fue una especie de república agraria campesina, formada por campesinos y soldados, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, y de gente que trabajaba la tierra, que poseía, al menos en arrendamiento, y muchos como dueños, como propietarios. Básicamente era un gobierno totalmente contrario a las oligarquías, le hace criollas españolas. Llegaron unos cuantos ingleses a sondear, los Robertson, los hermanos suizos, los Longchamp, los Renger. Vinieron a sondear un poquito el ambiente, a ver si era propicio para el libre comercio, qué se podía hacer. Y se encontraron con básicamente un gobierno férreo, con una directriz a cumplir,
que era básicamente que el no le bienestar, cedió a estas personas el bienestar del pueblo. Claro, no cedió comercio a esta gente. Claro, las oligarquías, vamos a meter el capital externo, que vengan los ingleses, los porteños, no. Eso y lo no increíble es que hay historiadores que utilizan a esas fuentes que tenían sus intereses personales, intereses que se vieron así truncados por el doctor Francia y que hablan de una política de terror del doctor Francia y que utilicen eso inclusive como si fuese una fuente primaria, ¿verdad? Cuando lo que son datos totalmente personalistas de estas personas, ¿verdad? Que finalmente no consiguieron sacarle jugo al Paraguay para beneficio propio, ¿verdad? Y justamente el libro de los Robertson creo que está calificado modernamente como una especie de novela gótica inglesa donde lo presentan a Francia como una especie de monstruo con catacumbas subterráneas. No, de una suerte de Drácula. Gente torturada, no sé, y que salía a la noche. Sí, es básicamente a leer. Pero después te pueden cuenta. Preguntar, ¿y qué pasó ahí con las ejecuciones de Yegros? Sí, pero hubo una conspiración, una conjura. Pero la gente no entiende sobre eso. La gente cree que la conspiración termina en 1820. Esto para hablarlo rápido, ¿verdad? Donde iban a hacer una purga social. Sí. Esto fue encabezado por Fulgencio Yegros en su estancia. Luego cuando Francia lo invita a venir a la capital porque no era ningún tonto, las conspiraciones siguieron en la casa del doctor Baldovino y estábamos hablando de asesinarle a la cabeza del Estado a sus secretarios que trabajaban en el Estado, es decir, una purga social. Pero ¿qué hizo Francia? Francia los arresta y confisca sus bienes. Y eso que el derecho de esa época le habilitaba inclusive la pena capital por esos actos, pero recién las ejecuciones fueron en julio de 1821 y eso se debe a que la conspiración llegó, ¿verdad?, a venir con una fuerza armada porteña para realizar una revolución. Francisco Ramírez. Claro, ese ya fue un tema conexo, ¿verdad? Claro. Y después está todo lo que pasó, inclusive que esta conspiración se gestó ya y que Artigas era, estamos hablando 1815, 1816 aproximadamente, el doctor Francia no sabía nada. Esto cuando le dio el asilo político y está en el proceso a Cabañas del año 1839. Está en la parte testamentaria del Archivo Nacional y ahí se ve todo lo que fue esta conspiración. Manuel Cabañas, Yegros, Artigas decía, da igual, son lo mismo, ¿verdad? Pero hay muchos antecedentes antes de llegar a lo que fue 1820, 1821. Y ahí está el problema de lo que cómo se nos corta la historia o se nos agregan narrativas inexistentes o básicamente nos dan una mitad y la otra mitad no cuentan, ¿verdad? Todo es para desvirtuar figuras. Sí, totalmente. Pero volviendo al tema del consulado, sí. Él salió varias veces de la Junta y bueno... fue llamado para retornar. Pero ¿quién salió? Francisco Javier Marín. A todos sus enemigos políticos él le sacó y quedó con Yegros en el consulado. Y Yegros era básicamente la figura importante entre los militares y las clases altas, porque venía de una familia de comerciantes, de gente de la aristocracia básicamente paraguaya. Creo que Francia está ciertamente medio emparentado también con él, si vamos al caso, pero... Velasco y Yegros. No es que se hayan llevado muy bien. Lo que sí también recuerdo, bueno, la anécdota de los sillones César y Pompeyo, ¿verdad? Que hay toda una historia. Contanos la anécdota. No, Francia toma el sillón con el nombre de César. Un mensaje claro. No, lo que pasa es que hay una conexión que muchas veces creo que no se cita. La figura de dictador perpetuo se le atribuyó a Julio César en los últimos días de su vida. La gente se olvida de ese dato. Yo eso no sabía. Contame un poco, por favor. Esa era la sorpresita de la que te hablaba. Espera. Dictador perpetuo fue nombrado Julio César unos cuantos días antes del Idus de marzo, donde es eliminado todo. La conspiración famosa. Básicamente Julio César adquiere unos poderes omnímodos y por primera y única vez en la historia de Roma surge ese concepto de dictador a perpetuidad. Entonces, los romanos, al ver esto, cuando una persona está consiguiendo tantos poderes,
inclusive prácticamente se lo estaba divinizando en vida, como los romanos solían hacer con sus hombres más importantes, generan esta conspiración y lo matan, ¿verdad? Sí. Pero surge ese concepto ahí. Y básicamente Francia toma ese concepto y logra lo que Julio César no logró, llegar al término de su mandato como dictador perpetuo. Es uno de los pocos casos en la historia. Y bueno, también lo que estábamos comentando antes, el dictador romano tenía contrapesos. Estaba el Senado siempre dando sus parámetros. El dictador dependía del manejo presupuestario del Senado, porque el Senado es el que habilitaba la utilización de los recursos. Los tribunos de la plebe tenían una especie de... eran personas consideradas sacrosantas, nadie podía hacerles daño y ellos podían criticar y presentar denuncias a los cónsules en contra de los cónsules y dictadores. Eran los representantes de los plebeyos. O sea que había un sistema de contrapesos para el dictador romano. En el caso de Francia, creo que no hubo ningún contrapeso. Y los contrapesos que existieron fueron todas las cárceles. ¿Sabes qué? Categórico. Y bueno, convengamos que él se dispuso a Bueno, pero él tenía sus motivos, ¿verdad? Le llamaba porteñistas, que tenían intereses comerciales. Claro, la excusa que él barajaba era que Paraguay estaba rodeado de... Y que era cierto en varios sentidos. Rodeado de... anarquía en Argentina. Y a pesar de todo eso, él no quiso inmiscuirse en los problemas internos y domésticos de nadie. Eso que varios vinieron a solicitar. Artigas le vino a solicitar ayuda para su gesta ahí. No olvidemos los bandeirantes, los portugueses y después los brasileños que venían tomando tierras. O sea, el concepto que utiliza el doctor Francia, ahí creo que entra también el principio de conservación de Volney, es que eso generaba un disturbio permanente y una especie de peligro a la existencia pacífica del Estado paraguayo. Claro, ¿y a quién le vas a poner? ¿A alguien que está afín o inclinado a perder la independencia, verdad? Como él le mencionaba a varios, ¿verdad? Sí. Y acá dice Juan Ayala, un seguidor, dice: Noelia, qué fenomenal la reivindicación que están haciendo de lo que fue Rodríguez de Francia, siendo que de 10 libros antiguos, 7 no hablan bien del personaje, es decir, del doctor Francia. Yo creo que en la historia antigua o en la época, qué bárbaro. Esta última parte ya no entendía el libro, ¿verdad? Pero no es una reivindicación, quiero comentarle al señor Juan Ayala lo que estábamos diciendo, sino que son verdades, ¿verdad? Que dice, hay que ubicarse en el tiempo. Francia no estaba en contra del Imperio de España, lo contrario, lo respetaba. Francia estaba en contra de la política absolutista de Buenos Aires. Dicen algunos. Jorge Irala nos envía ese mensaje, ¿verdad? Obviamente que si el doctor Francia en un cabildo abierto dice que el poder de España ya ha caducado y que todo tiene que volver como a su principio, tiene que volver al pueblo, y luego en la nota del 20 de julio claramente en un oficio le dice a Buenos Aires: mira, nosotros no vamos a cambiar de cadena, no vamos a cambiar de España por ustedes, por otras. Es decir, hay que entender que Francia tampoco era fan porque la gente cree que era fan de los españoles. Españolistas, no, para nada. Es decir, vámonos, ni siquiera con su relacionamiento con Roma, él estaba totalmente en contra de cualquier poder que sea extranjero. Ese es un dato principalísimo que no tocamos. El proceso de nacionalización de la Iglesia paraguaya. La Iglesia católica es una monarquía, es un principado. Y él no aceptaba el poder, es un poder foráneo dentro de la República Paraguaya. Entonces, la idea de él era, van a jurar fidelidad a la República del Paraguay, al su mandatario, lo que sea, y varios de los curas eran pagados por el Estado, básicamente funcionarios públicos, en una concepción medio modernista. Y no decía, ¿por qué los ¿verdad? cargos eclesiásticos más elevados tienen que ser para extranjeros? ¿Por qué no puede ser alguien nacional también? Y conste que él venía de Córdoba, es un estudiante de teología, convengamos que estudió no era escolástica ningún española. improvisado en temas religiosos. Sabía lo que era el poder absolutista de la Iglesia Católica y él quería forjar su poder omnímodo y absoluto en Paraguay. Le pese a quien le pese. Y básicamente hasta la Iglesia Católica le... Emma declaró la libertad de culto. Sí.
Y él asistió creo que hasta 1816-17 lo que se fue a misa, después ya no apareció más a escuchar ninguna misa, ¿verdad? Lo de la libertad de culto, por ejemplo, es algo ilustrado, eso no viene de Salamanca ni de Córdoba. Y bueno, entonces, o sea, él es un hombre con varias aristas. Tiene influencias de varias partes, bueno, puede parecer pero contradictorio. hay gente que sigue pensando que él estaba alineado al modelo filosófico político español y que respetaba eso y no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, y para eso es importante que sigamos leyendo e investigando. Doctor, tenemos 2 minutos, ¿verdad? ¿Cómo podemos concluir esta influencia de las instituciones de la República de Roma en el pensamiento político del doctor Francia? Sí, básicamente Francia toma esa influencia de las instituciones romanas, probablemente por su formación universitaria. También hay que ver el tema del resultado práctico. Roma fue un imperio, si contamos con la República como monarquía, duró más de 1000 años. Soportando todo tipo de invasiones, luchas internas, problemas económicos. O sea, un modelo exitoso de una entidad política que perdura en el tiempo es Roma, no existe. Grecia, el imperio de Alejandro Magno duró poco. Los otros imperios básicamente viven bajo la sombra de lo que fue Roma, como tejido de administración política y esa estructura que se crea. Entonces, básicamente él habrá visto en el modelo romano una respuesta razonable e interesante para los tiempos que vivía el Paraguay en esa época. Y no sé si en el fondo de su cabeza ya venía gestándose esta idea de ejercer un poder absoluto y omnímodo. Básicamente la figura que tiene es o la de monarca o la de dictador. Pero él era básicamente antimonárquico, de ahí su jacobinismo. Él era republicano. O sea, están todas estas uniones de principios rusonianos, la soberanía popular. Sí. Bueno, muchísimas gracias, querido doctor, por estar aquí presente, por todos los que nos enseñaste. Y bueno, nosotros nos encontramos el próximo sábado con más historia aquí en el Estridor de las Armas. Hasta luego.